¿Cómo escribir un cheque? Llenar un cheque es una de esas tareas que no necesitas muy a menudo. Ya sea que sea la primera vez que escribes un cheque o que simplemente ha pasado un tiempo desde que escribiste tu último cheque, nuestra guía paso a paso sobre cómo escribir un cheque es justo lo que necesitas. Paso número 1. Escribe la fecha. Escribe la fecha en la esquina superior derecha de tu cheque. Esto es para que el banco y la persona a la que le pagas sepan cuándo se escribió el cheque. Y recuerda que cuando le das un cheque a alguien, incluso si lo has llenado para una fecha futuro, aún puede ser depositado. Paso número 2. Rellena el beneficiario, la persona o empresa a la que le hagas en la línea de Páguese a la orden de. Escribe el nombre de la persona o la empresa a la que le pagas. Antes de empezar a escribir, siempre verifica 2 veces el nombre exacto para saber qué escribir. Paso número 3. Escribe la cantidad en números. Hay un recuadro justo debajo de la fecha destinado a escribir la cantidad del cheque en números. Si tu cheque es por un número entero pequeño, como 50 o 75, siempre incluye los centavos también, para que aparezca como $50 o $75. Esto evita que los estafadores añaden algunos ceros al número que escribiste. Paso 4. Escribe la cantidad en palabras debajo de la línea Pagar a la orden de. Puedes escribir la cantidad del cheque en palabras. Por ejemplo, 1,298,24 sería escrito como 1,298 y 24 sobre 100. Si lo que escribiste en números es diferente de lo que escribiste en palabras, el banco se quedará con la cantidad que escribiste en palabras. Paso 5. Opcionalmente rellena la línea del memo. Esto es una buena idea. Si tienes un número que hace referencia a lo que estás pagando, como una factura o un número de cuenta. De esta manera, la empresa puede consultar el cheque y asegurarse de que el pago está correctamente contabilizado, especialmente si tienes un nombre y apellido común. También puede ser un recordatorio útil de por qué escribiste el cheque si alguna vez necesitas consultar cuánto y con qué frecuencia le has pagado a alguien. Paso 6. Firma el cheque. Esto es lo que hace que el cheque sea válido y pueda ser cobrado. Así que nunca debes firmar un cheque hasta que todos los demás detalles hayan sido llenados. Si escribiste un cheque en blanco y lo perdiste, cualquiera puede escribir su propio nombre y cobrarlo, como escribir un cheque a ti mismo. Simplemente sigue los pasos anteriores e incluye tu propio nombre en la línea de pago. También tienes la opción de escribir efectivo, pero si pierdes o extravías el cheque, quien lo encuentre puede reclamarlo y cobrarlo para sí mismo. Si pierde el cheque, llame a su banco de inmediato para obtener ayuda. Abra una cuenta de Wafd. Si desea una cuenta corriente básica sin cargo de mantenimiento mensual o una cuenta corriente que gane intereses, tenemos las opciones que son adecuadas para usted en Wafd Bank.